¿Qué tal, jóvenes? Estamos en el último ejercicio que vamos a explicar, el último ejemplo de esta unidad de competencia referente a la localización de los puntos o las coordenadas del centroide de un área irregular o a un área plana, irregular o compuesta, ¿no? Entonces, sería el ejercicio número 15. Nos piden igual la posición del centro de gravedad. Lo único que aquí estoy observando que se nos pasó es poner lo que es el origen. Ahora el origen nos lo están poniendo en esta parte, ¿sí? Se me pasó dibujarlo, nada más. Entonces me piden el centroide o las coordenadas del centroide partiendo de este origen, ¿sí? Recuerden que si nos dan dos ejes donde intersecta, ahí es donde vamos a encontrar la posición del centro de gravedad. Ahora me lo piden a partir de esta posición. Aquí tenemos, hay de cuenta que tenemos esta figura. Si tenemos XY, entonces vamos a tener esto. ¿Sí? Tenemos esa figura, pero ahora me piden las coordenadas del centro de gravedad partiendo de este origen, ¿no? Entonces, esta es mi figura, ¿sí? Vamos a tener parte de la figura en este cuadrante y parte de la figura en este cuadrante, ¿sí? Eso es lo que nos piden y eso es lo que tenemos que observar cuando nos dan los ejes X y Y va a ser partiendo del origen que me están dando o indicando. Si no me lo dan, yo puedo poner el origen donde yo quiera, pero tienes que identificarlo. Muy bien. Aquí tenemos la figura. Lo primero que tenemos que observar es checar si es una figura regular o figura regular o irregular. Entonces sí cumple con área plana irregular porque está formado por más de dos áreas regulares. Entonces aquí tenemos la figura, tenemos las acotaciones, tenemos 60 milímetros esta distancia, 80 milímetros, tenemos un radio de aquí hasta aquí de todo este semicírculo y este círculo tiene un radio de 40 milímetros y la distancia es 120 milímetros. Ya identifiqué varias figuras regulares, como es el triángulo, como es un rectángulo, como es un círculo y como es un semicírculo. Ya observé de esta manera. También observé que las unidades son milímetros, entonces vamos a poner de una vez en la tabla que nos está apoyando la unidad que estamos manejando, el área milímetros cuadrados y A por X milímetro cúbico, milímetro cúbico. Sí, recuerden que nos apoyamos en esa tabla para facilitar nuestras operaciones, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a identificar estas áreas. Las identificamos, ¿sí? Y le ponemos un número de figura. Tenemos un triángulo que le voy a llamar figura 1 o área 1. Tenemos este rectángulo que está aquí. Recuerden que esto, olvídense, es una figura que quitamos, ¿sí? El círculo no existe área. Entonces es un faltante de área. Pero estamos observando esta imagen, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí que continúe, es este rectángulo, entonces va a ser el área 2. Recuerden que el número usted lo decide. También el círculo vendría siendo otro, sería el área 3, ¿sí? Y lo que es este semicírculo, desde aquí hasta aquí, toda esta área que está conformada sería un semicírculo área 4, ¿sí? Entonces, el área 4 vendría siendo toda esta área completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le voy a quitar a todo el área que compone el triángulo, el rectángulo y todo este semicírculo, toda esta área que está aquí, le voy a quitar un círculo. Eso es lo que tenemos que observar las figuras y cómo están actuando esas figuras, cómo las estamos retirando. Entonces ya tenemos las áreas. Las identificamos aquí como figura 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ya identificamos 4 figuras. Nos vamos a lo que es las coordenadas del centro de gravedad.
Figura 1 es un triángulo. Nos vamos a la tabla que mostramos en la presentación, ¿sí? Y observamos lo siguiente. En la tabla te indica de centros de gravedad, centroides, perdón, de áreas planas y de algunas líneas, te indica lo siguiente, ¿sí? Te indica de qué manera está la posición del centro de gravedad. Yo lo voy a resumir de esta manera. Cuando son triángulos, ¿sí?, el centro de gravedad siempre va a estar del ángulo recto. Vamos a dividir esta longitud en 3 secciones, en 3 partes, ¿sí? Y esta longitud vamos a utilizar otro color. Entonces vamos a dividir esta parte en 3 partes iguales. Toda esta parte la vamos a dividir entre 3. Y vamos a dividir toda esta parte o esta longitud también en 3 partes iguales, ¿sí? Ahí está. Donde vamos a tener que este tiene un valor de 1/3 de la longitud, ¿sí? Igual aquí. Entonces el centro de gravedad, cuando se trata de triángulos, se va a encontrar a 1/3, ¿sí? Lo podemos manejar a 1/3 del ángulo mayor y a 1/3 del ángulo mayor. Aquí va a estar el centro de gravedad de los triángulos. Entonces vamos a manejar o dividir entre 3 y entre 3. Se asemeja mucho a lo que nos indica de cómo encontrar el centro de gravedad de un triángulo, cómo ubicarlo más bien. Entonces sería a 1/3 del ángulo mayor y a 1/3. ¿Qué quiere decir? Que si aquí está el origen, ¿sí?, y quiero ubicar este punto, sería a 1/3 positivo en X y a 1/3 negativo, pero de esta longitud y de esta longitud. ¿Qué sucede si mi triángulo tiene una variación? Digamos que esté así. Mi centro de gravedad siempre va a estar a 1/3 de la distancia, a 1/3 de la longitud, de esta longitud, y a 1/3, lo voy a dividir entre 3, y a 1/3 de esta longitud. Entonces mi centro de gravedad va a estar de esta manera. Ponemos unas líneas imaginarias y va a estar aquí mi centro de gravedad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí el origen, para ubicar este punto, entonces sería a 2/3 y a 1/3. Vamos a ver de dónde vamos a ubicar el centro de gravedad. Entonces, si está aquí, donde vamos a ubicar este punto, entonces sería 2/3 de ¿qué? De esta longitud. ¿Por qué? Porque del ángulo mayor va a estar a 1/3 y del ángulo mayor va a estar a 1/3. Si yo realizo unas líneas imaginarias, entonces esta intersección va a ser el centro de gravedad. Entonces, la posición, si vamos a encontrar sus coordenadas de ese punto, partiendo de este origen, entonces sería no a 1/3, sino la ubicación del triángulo dice ahora 2/3 y a 1/3. Sería 2/3 positivos y menos 1/3 negativo. ¿De qué? De las longitudes que tengamos en el triángulo. Ese sería para cualquier triángulo. Sería a 1/3 del ángulo mayor, ¿sí? Y a 1/3 del ángulo mayor también, ¿sí? Entonces ahí estamos explicando cómo localizar ese centro de gravedad o la coordenada del centro de gravedad de ese triángulo. Muy bien. Entonces, observamos que aquí tenemos una longitud y aquí tenemos una longitud. Lo vamos a ubicar. Sería a 1/3 de esta longitud. ¿Y 1/3 cuánto equivaldría? Si sería 120 milímetros, entonces 1/3 sería 40 milímetros. Entonces aquí sería 1/3, sería 40 milímetros. Aquí lo vamos a poner. Y a 1/3 de esta longitud. Si son 60 milímetros, entonces serían 20, 20 y 20. Entonces aquí sería 20 milímetros. Entonces, mi centro de gravedad estaría en esta posición. ¿Qué posición sería? A partir de aquí, 1/3. 1/3 de esta longitud. Y esta longitud equivale a 120 milímetros. Entonces sería 40 más 40 más 40. Entonces a 1/3 sería 40 milímetros.
del ángulo recto, entonces del ángulo mayor. Entonces y aquí sería a otro tercio, ¿sí? 20 de aquí a aquí, 20 de aquí a aquí y 20 de aquí a aquí para que me dé los 60 milímetros. Entonces sería en X 40 milímetros y en Y sería menos 20 milímetros. Eso es lo que me indicaría la figura 1. En X sería 40 y en Y menos 20 milímetros. ¿Por qué menos? Porque aquí está mi origen. Entonces para ubicar este punto sería 40 positivo menos, ya está en el cuadrante negativo, sería menos 20 milímetros, que sería la posición del centro de gravedad. Entonces sería 40 menos 20 milímetros, está el centro de gravedad el centroide de ese triángulo rectángulo. Muy bien, continuamos. La figura 2 es un rectángulo. Partimos de aquí. Rectángulo es la mitad de la base y la mitad de la altura. Entonces, si la base mide 120 milímetros, entonces sería, acuérdense, ver como una figura regular. Sería la mitad, sería 60 milímetros. Entonces, vamos a poner que en X es 60 milímetros. Positivo, recuerden, ¿sí? Las coordenadas hay que respetar. Y en Y, estamos en 60, vamos a subir la mitad de esta longitud, que sería 80. Entonces, 60,40 milímetros. Si estamos partiendo de aquí. Si partimos de aquí, ya sería otra posición. Nos vamos a la figura 3. La figura 3 es un círculo. Y el círculo está exactamente a la mitad. ¿De dónde? De estos 120 milímetros. Aquí está la mitad. Entonces, este es mi centro de gravedad del círculo. De este círculo. Entonces sería, a la mitad de esta longitud, serían 120 milímetros. La mitad serían 60. ¿Sí? Entonces, en X, 60 milímetros. Y en Y sería la longitud de aquí hasta donde está el centro de gravedad de este círculo que manejé como figura 3. Entonces sería, ¿qué distancia? 80 milímetros. Hay que fijarnos bien en dónde están los centros de gravedad. Positivo. Nos vamos con el semicírculo. El semicírculo también está, empieza a partir de aquí y termina en los 120 milímetros. Entonces el centro de gravedad también está un poquito más arriba. Nos vamos a la tabla y el centro de gravedad de un semicírculo está de la siguiente manera, lo podemos encontrar. Le voy a poner aquí 4, ¿sí? Para explicar cuando es un semicírculo. Ustedes en la tabla que vimos en la presentación y que deben de tener ahorita ustedes, está de la siguiente manera. Tenemos un semicírculo y en su tabla, ¿sí?, donde está la parte de semicírculo, está unos ejes y aquí aparece un 0. De ahí vendría siendo lo que es el origen, ¿sí? Viene una X y viene una Y en coordenadas en X y Y en su tabla, ¿sí? Recuerden. Y también viene el área. ¿Cómo encontrar el área de un semicírculo? Entonces, en su tabla te dice cómo está, si se fijan ustedes, ¿sí?, en el dibujo de su tablita, te dice de dónde está o de dónde parte esta X y Y, cuál es la referencia, y la referencia es esta. Por lo tanto, en un semicírculo está exactamente a la mitad. De cuenta que tenemos dos figuras iguales y la doblamos. El centroide está a la mitad. Entonces te dice que el centro de gravedad está en esta parte, ¿sí? Entonces, te dice que en X es 0, pero partiendo de esta imagen, ¿sí? Fíjense bien en su tabla dónde está la referencia. En la referencia nos va a indicar para poder respetar esto, pero aquí te indica que vamos a partir de esta parte. Entonces no podemos decir que X es 0. En la tabla dice que sí, porque está en su dibujo donde tenemos una referencia y está en esta parte. Incluso aquí está X y aquí está Y. Entonces yo no puedo decir que X es 0 porque voy a posicionar, esta es mi figura, este es mi centro de gravedad. Yo no puedo decir que es X. X partiendo de este punto, o si estuviera en esta parte mi origen, entonces sí sería 0. Acuérdense que sería la ubicación del centro de gravedad. Entonces partimos de aquí, entonces sería esta distancia X para poder ubicar este centro de gravedad, esa posición. Entonces aquí es 0, por eso es 0. Y la coordenada en Y, en esta posición, sería 4 veces el radio entre 3pi. Este valor es lo que te indican como Y, ¿sí?
esa longitud, pero partiendo de aquí. Entonces vamos a ubicar este punto, estas coordenadas del centroide de este semicírculo, que es lo que estoy haciendo. En X sería la mitad de esta longitud, ¿sí? Porque está en esta posición. ¿Se fijan? En la figura te dicen dónde está la posición del centro de gravedad. Entonces sería la mitad. 120 la mitad, 60 en X. Y en Y sería esta longitud, que serían 80 milímetros, más esta longitud, que sería la parte de 4 veces radio entre 3pi. Entonces sería en X 60 y en Y serían 80, que es esta longitud, más 4 veces radio entre 3pi, que sería únicamente esta longitud, ¿sí? Hay que ver la posición de lo que son las figuras. Y el área vendría siendo, como es un semicírculo, sería pi por radio cuadrado entre 2. Eso es lo que tienen ustedes en su tabla en el semicírculo. Es importante, ¿sí?, ya sea que ustedes vayan haciendo anotaciones referente a esta explicación, ¿sí?, es importante ver la posición de sus semicírculos. A lo mejor mi posición del semicírculo es esta, ¿sí? Entonces, siempre mi centro de gravedad está a la mitad de esta longitud, ¿sí?, del diámetro. Entonces ahí está el centro de gravedad. Y esta distancia ahora sería 4 veces el radio entre 3pi, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos aquí el origen, para ubicar este punto sería, en X sería 4 veces radio por 3pi. El radio lo tenemos que tener 4 veces radio entre 3pi. Y en Y, ¿cuánto? 0, ¿sí? Entonces, dependiendo del punto donde quieras ubicar ese centro de gravedad, vamos a ir checando. Pero recuerden que esta distancia entre el centro de gravedad y lo que es el segmento donde está el diámetro, entonces va a ser siempre 4 veces radio entre 3pi. O si nosotros tenemos aquí, posicionamos, entonces en X sería 4 veces radio entre 3pi, que sería esta longitud, ¿sí? Sería esta misma longitud. Pero en Y sería el radio. Entonces ahí es donde tenemos que fijarnos en las figuras, tenemos que fijarnos en la tablita, dónde está el centro de gravedad y a partir de dónde está la referencia, donde están considerando la posición en X, la posición en Y. Muy bien, entonces con esto hacemos lo siguiente en la posición, ¿sí? En la posición en X de este semicírculo, recuerden que es lo que nos falta, sería exactamente la mitad del semicírculo. Si de aquí a aquí, que es el diámetro, ¿sí?, si es que yo lo considero como círculo, entonces sería la mitad de 120, 60 milímetros, ¿sí? Aquí está el centro de gravedad de este semicírculo, aquí. Ahora, partiendo de aquí, la posición de este punto sería 60 y subimos ¿cuánto? 80 más 4 veces el radio por 3pi. Entonces, vamos a poner que X de X4, vamos a poner, ¿sí? Perdón, Y4, X4 ya tenemos. El Y4, la posición de la coordenada en Y, de ese semicírculo sería 80 milímetros en este caso, más le voy a sumar 4 veces el radio entre 3pi. Hacemos la operación y me da lo siguiente: 80 milímetros más 4 veces, ¿qué radio es? El radio sería 60 milímetros, sería de aquí hasta acá. 60 milímetros entre 3 veces pi. Hago la operación y me da 80 milímetros más 16.97 milímetros. Quiere decir que de aquí a este punto son 80 milímetros y de este punto a donde está el centro de gravedad de ese semicírculo son 16.97. Entonces la Y, partiendo de aquí para ubicar este punto, sería igual a 96.97 milímetros, ¿sí?
Este sería la coordenada o la posición de la coordenada en Y. Entonces sería 60 en X más, sería de aquí hasta acá, sería 96.97. ¿O visto de otra manera? De aquí hasta donde está el punto sería 96.97 milímetros. Eso es lo que tendría en lo que es las coordenadas de su centro de gravedad por cada figura regular, ¿sí? Voy a quitar esto para poner, para cuestiones de espacio, poner lo que sigue la siguiente columna, que son áreas, ¿sí? Entonces, esto ya lo anotan ustedes en su cuaderno, pero es donde sacamos este valor, ¿no? Ya lo tenemos, ya lo sacamos, 96.97. Muy bien, nos vamos con área y observamos la figura regular. Entonces nos vamos con área 1, que es un triángulo, y el triángulo es base por altura entre 2, ¿sí? De este triángulo. Tenemos el área 2, que es un rectángulo. Vamos a poner aquí, área 2 es igual a base por altura. La figura 3 es un rectángulo, perdón, es un círculo. Área 3 igual a pi por radio cuadrado. Y la figura 4 es un semicírculo, sería la figura 4 es igual al área de un círculo, pero entre 2. Por ahí en la tabla vienen cuartos de círculo, etcétera. Entonces vamos a ver. Entonces voy a sustituir y vamos a llegar a un valor. El área 1 nos da 3600 milímetros. Cuando hago la operación base serían 120 milímetros por la altura, que serían 60 milímetros. Entre 2. Acuérdense que es el área que estoy encontrando de ese triángulo. Me da 3600. El área 2 es un rectángulo. La base, esta longitud, 120 milímetros. Por la altura, que son 80 milímetros, me da 9600 milímetros cuadrados. El área 3 es un círculo, que me da pi por radio cuadrado. El radio del círculo sería este que está indicando, 40 milímetros. Sería 40 al cuadrado por pi, me da 5026.54 milímetros cuadrados. Y el área 4 es un semicírculo. Nos vamos a la tablita y vamos a observar la expresión, la formulita para encontrar el área de un semicírculo, o sería la mitad de un círculo. Entonces sería pi por radio al cuadrado entre 2. Sería, ¿qué radio? Sería el radio de aquí hasta acá. Sería este semicírculo. ¿Se fijan? De aquí hay 60 milímetros y de aquí hay 60 milímetros, que me da los 120 milímetros. Entonces sería entre 2, toda esta operación te da 5654.86 milímetros cuadrados. Ponemos el valor de área. Primero, el área 1 es parte de toda la figura, entonces quedaría 3600 milímetros cuadrados. ¿Sí? Es parte de la figura compuesta. El área 2, que sería este rectángulo, también es parte de la figura compuesta, aunque le falta aquí un pedacito. ¿Por qué? Porque si yo no quito este círculo, la figura sería la siguiente, sería esto. Si no quitara lo que es el círculo, perdón, tendríamos esta figura. Entonces, ¿cuál sería el área? El área que me formaría del triángulo, el área del rectángulo y el área del semicírculo. Yo voy sumando esas tres áreas, pero ¿qué pasa? Observé que hay un círculo, aquí hay un faltante de material, entonces hay que quitarle esta área, pero voy a considerar el rectángulo como que es parte del área completita. Entonces al final, yo cuando me toque, cuando me toque con el área 3, lo voy a restar esa área para que me dé el área total de todo la figura, ¿no? Entonces quedará de la siguiente manera. El área 2 entonces es un rectángulo, es parte de la superficie, 9600. Nos vamos al área 3, ahí sí quitamos ese material y el área 3 es menos 5026.54. Y nos vamos al área 4, que es parte del material, como lo expliqué, sería de 5654.86. ¿Sí?
Entonces únicamente esta área lo quitamos porque quitamos superficie, y este negativo es por donde está la referencia. Entonces en Y sí es negativo. Tenemos que fijarnos en estos negativos, ¿no? Muy bien, hacemos las siguientes columnas multiplicando el área por la coordenada en X y la coordenada en Y, y nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Hacemos la operación. Aquí voy a recalcar algo. La posición de la figura 4, que sería este semicírculo como lo hicimos anteriormente aquí en esta parte, nos hemos equivocado con respecto al resultado, ¿sí? Porque serían en esta parte, ¿sí? En esta parte la posición del centroide, pero de este semicírculo sería, entonces en X serían los 60, que sería la mitad de 120, ¿sí? 60, y en Y serían los 80 más 4 veces el radio entre 3pi. El radio es 60 milímetros, ¿sí? 4 veces por 60 milímetros entre 3pi más el 80 te da 105.46, ¿sí? Allá hemos cometido un error y habíamos puesto 96.97, ¿sí? Para que lo corrijan es 105.46. Entonces ya multiplicando las diferentes columnas de área y de X, de área y de Y, me da estos resultados, ¿no? Me da estos resultados de las columnas, los sumo, ¿sí? Hay que respetar, si por ejemplo en este caso área por X, el área negativa es menos por más, me da menos, menos por más me da menos, ¿no? Entonces en este caso, como la Y fue negativa, área por Y me da menos no más AY, pero área por X me da positivo, ¿no? Entonces así ya sumamos positivos, negativos y me dan estos resultados, ¿no? Ya ahora sí corregido. Retomando, cometimos un error al momento de hacer la operación. Se manejó radio de 40, pero el radio de 40 es del círculo, debe ser radio de 60, como lo hicimos, ¿sí? Para sacar este resultado. Muy bien, ya que tenemos esos datos, nos vamos a las expresiones para encontrar la coordenada en X del centroide, que es sumatoria de área por X entre sumatoria de áreas, y la de Y sería igual a la sumatoria de área Y entre sumatoria de áreas, ¿sí? Sustituimos los valores nada más y me da XC es igual a sumatoria de X, nos da 757.699.2 milímetros cúbicos, entre sumatoria de áreas es 13.828.32 milímetros cuadrados. Este milímetro cuadrado se va con el cuadrado de arriba y me queda milímetros. Por lo tanto, la posición sería igual. Hacemos lo mismo con la coordenada en Y. Sumatoria pues, de área por Y sería igual a 506.238.33. Le vamos a poner aquí arribita milímetros cúbicos, ¿sí? Entre sumatoria de áreas, que sería 13.828.32 milímetros cuadrados. Se van los milímetros cuadrados por el milímetro cuadrado de arriba y me da milímetros. Por lo tanto, los resultados de las coordenadas en X y Y nos da en X de 54.79 milímetros y en Y de 36.60 milímetros. Por lo tanto, las coordenadas del centroide de esta figura irregular, ¿sí? O compuesta es igual a 54.79,36.60 milímetros. Ahí es donde está el centroide partiendo de aquí. Esta es mi referencia. Entonces sería 54.79, ¿sí? Menos de la mitad, y es lógico porque tenemos más superficie a este lado. Entonces 54.79, perdón, y 36.60. Entonces por aquí quedaría el centro de gravedad, ¿sí? Si lo hacemos a escala, pues podemos encontrar ya bien el centroide de esa figura plana o figura irregular. Hasta aquí culminamos la tercera unidad de competencia. Esperemos que podamos entender, comprender, o mi recomendación es repetir estos ejemplos hasta que lo captemos, o ya saben que en clases en vivo lo podemos
lo podemos también manejar, ¿no? Bueno.